Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Con respecto a la parte de administración industrial, vamos a desarrollar nuestra clase virtual correspondiente a esta semana del 16 de marzo al 21, teniendo en cuenta las diferentes políticas y dimensiones que se están presentando en la actualidad, que nos obligan a poder empezar a generar procesos de virtualidad. Por lo tanto, vamos a trabajar en nuestro espacio académico Administración Industrial lo pertinente a una de las tendencias que se vienen trabajando en la actualidad, que empezamos a trabajar desde la semana anterior, que es el modelo justo a tiempo o just in time, que surge en Japón en la década de los 50. Ya lo habíamos trabajado pues la semana anterior, donde se maneja una filosofía de ahorro del tiempo y eliminación de los desperdicios. ¿En qué se basa pues este modelo? Prácticamente teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que tienen las industrias, donde se busca optimizar procesos, donde se busca mejorar la producción, es importante que se empiece a tomar unas medidas de mejoramiento. Hay que tener en cuenta que muchas de las empresas, estas medidas de mejoramiento van trabajadas o van orientadas prácticamente hacia la producción. Y la pregunta es: ¿cómo optimizo la producción? ¿Cómo mejoro los rendimientos? ¿Cómo mejoro la interacción con mis proveedores? ¿Cómo mejoro la interacción con mis clientes? Entonces, el justo a tiempo es uno de los modelos que se puede adaptar a cualquier empresa. La ventaja de este modelo es que es un modelo flexible, ya que nosotros lo que hablábamos la clase anterior, el modelo Just in Time, lo que busca es presentar el mínimo desperdicio para hacer que una empresa maneje un concepto de eficiencia y se la maneja como una cuestión estratégica, ¿cierto? Habíamos hablado que este modelo empieza a emigrar desde Oriente hacia Occidente, por lo tanto llega casi a Latinoamérica en la década de los 80, porque es un proceso clave en el ejercicio de la supervivencia de las empresas, ya que si una empresa no se adapta al cambio, porque eso es lo que hace estos modelos industriales, generar cambios a nivel de las empresas, entonces hace que si no empiezan a generar una gestión del personal, una gestión productiva, pues prácticamente la empresa tiende a desaparecer. Es por eso que, como definición, el modelo de justo a tiempo se define como una forma en que debe optimizarse un sistema de producción, de tal manera que todas las materias que ellos manejan, materias primas, materiales o componentes que van a estar dentro del stock, dentro del manejo de inventario, lleguen a la línea de producción o al área de producción al tiempo justo, ¿cierto? Es decir, ya habíamos mencionado, que lleguen en el momento oportuno, en la cantidad necesaria o en la cantidad requerida. Entonces, para hacer esto se requiere que la producción sea o se maneje un concepto de exactitud. Hay algo bien importante dentro de este modelo que se empieza o viene trabajando de la mano de un ejercicio que es la calidad. Cuando estamos hablando de calidad, es donde se deben generar todos los esfuerzos, tanto administrativos como comerciales, o también los ejercicios puntuales de la producción, en hacer que el proceso sea rentable y bueno, que cumpla con los requerimientos del cliente, con los requerimientos de salida de la empresa, para así poder optimizar o generar un proceso de producción eficiente. Por eso se menciona que este concepto es flexible a cualquier tipo de producción en masa. Nosotros sabemos que dentro del ejercicio de producción pueden existir, y ustedes más adelante lo pueden identificar, que existen diferentes formas de producción en una empresa. Podemos hablar que la producción
o un proceso productivo puede ser intermitente, que es un proceso que se maneja en baches, cochadas o lotes. Se puede ser un proceso de producción semicontinuo, donde la entrada puede ser un lote completo, pero la salida de la producción puede ser en flujo, o viceversa, puede entrar en flujo y después de un tiempo de espera de transformación sale un bloque o una cochada. Y tenemos el tercer sistema de producción, que es el sistema continuo, o prácticamente un sistema dinámico, en el cual a medida que va entrando la producción o los elementos al sistema productivo, van saliendo. Entonces, por eso mencionamos que en este sistema, que puede ser una producción en masa, puede ser flexible, puede ser intermitente, semicontinuo, o puede ser continuo, se va a trabajar únicamente con las piezas que se necesita en el momento. Es por eso que el sistema justo a tiempo se trabaja a manera de planeación, de programación, porque lo que hacen los ingenieros dentro de la línea de producción, o el personal administrativo encargado de este proceso, es hacer que esa planeación o esa programación de la producción que se va a realizar dentro de la línea de montaje final se vaya consecuente a cada centro de trabajo, ¿cierto? Ya habíamos mencionado que dentro de una línea de producción se puede manejar unos departamentos, unos centros de trabajo o unas áreas específicas de manejo, donde tiene que tener mucha consecuencia, o prácticamente mucha relación de un sistema con el anterior, de un centro de trabajo con el anterior. ¿Para qué? Para evitar stock, evitar inventarios inadecuados dentro de la línea de producción. Entonces es así como se puede manejar solamente un proceso o un número de producción estable con los parámetros y las condiciones requeridas del proceso de producción. ¿Cuáles eran los objetivos que habíamos mencionado del modelo justo a tiempo? Primero, atacar los problemas fundamentales. Es importante que el modelo de justo a tiempo se centre en trabajar los problemas más mínimos, más pequeños, porque esos son los principales problemas que van a generarse como cuellos de botella. Entonces, esto hace que la capacidad de proveedores, la capacidad de productiva sea baja. ¿Por qué? Porque dentro de una línea de producción que es lineal, ¿cierto? En este caso, haciendo referencia a cualquier tipo de transformación donde ingresa un producto, se lo transforma y sale transformado, sale con el valor agregado, se pueden presentar cuellos de botella. ¿Cuellos de botella en qué? Por ejemplo, excesivo ingreso de materiales al área de producción. O puede ser otro cuello de botella, por ejemplo, las condiciones de un operario, que no cumplen como esa relación hombre-máquina. Entonces es mucho mejor, por eso, resolver estos problemas fundamentales y evitar un estilo de dirección de tipo apaga incendios. A nivel industrial se menciona que este tipo de dirección de apaga incendios es prácticamente esperar a que suceda el evento para poderlo corregir. Entonces el modelo justo a tiempo le dice, no, empiece primero a atacar lo más elemental para que eso no se vaya a convertir en un efecto de causa-efecto, ¿cierto? Otro tipo de objetivo que se maneja con el justo a tiempo es eliminar los desperdicios. El segundo objetivo que habíamos mencionado del just in time o justo a tiempo se puede expresar con una frase que dice: utilizar con frecuencia, o que se utilizan con frecuencia en las fábricas japonesas, que son más eficientes, que es eliminar el despilfarro. Aquí habíamos quedado en la clase anterior, que prácticamente nos dice que para eliminar un despilfarro es eliminar de la línea de producción cualquier actividad que no genere valor al producto.
Ejemplo de estas, podemos mirar que existen diferentes actividades, operaciones unitarias o sistemas de trabajo donde generan algunas valor agregado a los productos o a los materiales y hay otras que no generan. Por ejemplo, algunas que sí generan valor, está el corte de metal, procesos de soldadura, insertar componentes, procesos de manufactura, instalar componentes electrónicos, entre otros. Y como ejemplo de operaciones que habíamos dicho que no añaden valor son, por ejemplo, la inspección, que lo que generan es retardo en el ejercicio productivo. El transporte, a veces se encuentra que entre áreas se generan unos transportes innecesarios o son demasiado largos, lo que genera costos al proceso productivo. El proceso de almacenaje, podemos mirar que ustedes van a identificar lo que corresponde al manejo de stock o manejo de inventarios, y cuando no se genera un almacenaje adecuado, si no se tiene un control eficiente en el proceso de manejo de inventarios o de materiales que pueden ser, ya lo hemos mencionado, materiales en proceso, materiales antes de proceso, materiales terminados o materiales o productos disponibles para la venta, entonces si yo no hago un eficiente almacenamiento puedo estar perdiendo tanto inversión de ese producto que va a estar guardado o puede deteriorarse dentro del proceso. Entonces es importante que esta operación se genere en el mínimo tiempo posible, y es por eso que algunas empresas que son muy eficientes lo que hacen es no guardar productos dentro de su puesto de trabajo, dentro de su instalación. Y la otra es la preparación de los productos. Por ejemplo, si hacemos referencia a un proceso agroindustrial o a un proceso de transformación de alimentos, existen operaciones de preparación, por ejemplo, la parte del acopio. A veces es innecesario hacerle un proceso de limpieza, hacerle un proceso de desinfección, por ejemplo, a un producto que posteriormente va a ir a un proceso productivo, a menos de que sea un alimento que lo requiera, o por ejemplo un proceso de pesaje, un proceso de es un proceso antes del almacenamiento, que se lo deja como un proceso de observación. La misma selección, la misma clasificación, son operaciones que prácticamente me generan tiempo, y lo que se busca con el Just in Time es simplemente quitar estos procesos. El enfoque muy importante del Just in Time consiste en eliminar la necesidad de la fase de inspección independiente, ya lo habíamos mencionado, como actividad que no genera valor, poniendo en énfasis dos imperativos. ¿Qué nos dice el Just in Time? Si usted va a hacer las cosas o va a hacer un proceso productivo, hágalo bien desde el primer momento. ¿Para qué? Para evitar que durante el proceso productivo usted tenga que estar detallando o inspeccionando si el proceso está bien o está mal. Ellos que le dicen, la línea de partida debe ser muy clave a la hora de producción. ¿Por qué? Porque en este punto se debe manejar un concepto muy, muy claro, que es que la calidad empieza desde el inicio. Entonces, si yo tengo unos operarios importantes en la recepción de esa materia prima, unos operarios antes de preparar la materia prima o los materiales, o unos operarios y una maquinaria que tenga una excelente condición al inicio del proceso, de ahí para adelante las cosas se van a hacer bien. Por eso nos menciona que dado que se necesita conseguir productos de alta calidad, pues en algunos momentos resulta más caro que fabricar productos de baja calidad. Todo lo que se necesita es un esfuerzo concentrado, ¿cierto?, para depurar las tendencias que propician la aparición de defectos. Durante los procesos productivos, cualquier producto es susceptible de generar cambios, de generar falencias. Ahora, no existen las empresas perfectas, porque muchas veces dentro de la línea de producción se pueden generar unas mermas, o se pueden generar un porcentaje muy bajo de defecto del producto, porque pues muchas veces, como estamos mirando que se trabajan con máquinas que en algún momento de tanto trabajo empieza a generar
descalibración, estamos trabajando con personas que muchas veces al finalizar su jornada laboral ya empiezan a sentir fatiga, cansancio y los procesos no empiezan a rendir. Entonces es por eso que es importante desarrollar un ejercicio de calidad desde el inicio. Si yo, por ejemplo, hago la relación en un ¿cómo se llama? En un centro de diagnóstico automotriz y llevo mi vehículo para que me le hagan el proceso de revisión y la primera persona no cumple con un estándar, por ejemplo, de calidad en inspeccionar mi vehículo y no darme una satisfacción o una garantía de que el vehículo entre en óptimas condiciones, puede suceder que durante el proceso generen un golpe, un daño o algo se puede pues deteriorar del producto. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer una identificación de quién tuvo la culpa? Porque pues si puede ser que el carro haya entrado con el golpe y si no se lo inspeccionaron bien, pues le tocaría asumir el coste del producto al CDA, o puede ser viceversa. Entonces es por eso que todo proceso desde el inicio debe generarse con calidad, tanto en la prestación de un servicio como en la generación de un bien o un producto. Acá nos dice que otra de las actividades o de las características es conseguir que el operario asuma la responsabilidad de controlar el proceso. Todo operario es responsable de sí mismo dentro del Just Do It. No es importante tener a un supervisor sobre la nuca en cada momento y que le esté revisando el trabajo y que le esté verificando la calidad, la eficiencia y la productividad, sino que cada uno es responsable. A partir de un manual de funciones, cada persona sabe cómo debe trabajar. Entonces es aquí que es importante que se asuma o se tenga en cuenta que la calidad, pues en este caso que lo estamos mencionando, se genera cuando cada persona es responsable de su proceso, ¿cierto? Por eso dice, y llevar a cabo medidas correctivas si son necesarias, proporcionando pautas que deben intentar alcanzar pues a partir de la empresa. Existen 7 desperdicios clásicos que se pueden identificar dentro de una línea de producción o dentro de un proceso productivo. Es por eso que la administración industrial tiene que ser muy consciente de qué es lo que está haciendo y con quién lo está trabajando, y dentro de esto identificar cuáles son esos procesos que se pueden presentar que me pueden llevar a un no deterioro de la empresa ni del proceso, pero sí a presentar unas falencias en ese ejercicio productivo. Una de ellas está la sobreproducción. Muchas empresas piensan que con generar grandes volúmenes de productos van a salir a venderlos, o pueden presentarse situaciones como la que estamos atravesando en este momento, donde no es permitido, por ejemplo, el transporte a otros lugares. Hagamos de cuenta qué sucede con una empresa nariñense que en estos momentos estaba exportando al Ecuador y nos cierran la frontera. Entonces ellos se generan de sobreproducción porque pensaban, ¿cierto?, que eso es uno de los problemas que tienen muchas de las empresas. Se suponen, las famosas suposiciones, que vamos a seguir con un proceso de producción permanente o constante, pero llegan en unos momentos determinados donde se cierra, se bloquea y no se puede trabajar. Entonces ahí es donde se presenta la sobreproducción y entonces son costos para la empresa. Otro, manejo excesivo de inventarios, ya lo habíamos mencionado dentro de clase. No es adecuado que una empresa se recargue de materiales o de materia prima. Uno, porque a veces no va a tener el espacio suficiente para almacenarlo, y dos, porque un inventario hace parte de un insumo o de una inversión que hace la empresa en materiales. Entonces eso va a ser dinero guardado durante mucho tiempo. Movimientos innecesarios, el Just Do It en acompañamiento con otras herramientas o otras metodologías de ingeniería industrial, se busca que las rutas o los movimientos sean adecuados, que no existan movimientos de material, de información o de personas que sean inadecuados,
porque pues esto va a generar inconvenientes dentro de la empresa a futuro. El famosísimo transporte interno. Muchas veces ese transporte puede presentarse, como lo hemos manifestado, con materiales, o también puede ser un transporte de información, un transporte de decisiones o de aciertos que pueda tener la empresa. Entonces esto también se debe controlar. Las famosísimas fallas de calidad y labores del reprocesamiento y ajustes. Dentro de un ejercicio productivo, ya se lo ha mencionado, es importante mantener un plan de mejoramiento o un plan de mantenimiento para aquellos equipos o maquinaria que se está utilizando. Además de las labores, porque existen en algunos momentos fallas dentro de la línea de producción, lo que hacen es parar la línea o parar el proceso y hacer que ese producto que no es conforme o que no genera las características de calidad lo vuelvan a reprocesar y se hagan los respectivos ajustes de calibración y demás. Un ejemplo, en un proceso de laminado de arepas, muchas veces se debe tener un espesor mínimo para poder proporcionarle al cliente las características del producto que son las adecuadas, y puede ser que en algún ejercicio, porque se subió la temperatura o la masa o las condiciones de rheología que presenta el producto no son adecuadas, pues ¿qué sucede? Puede ser o más amplio o más delgada la masa. ¿Qué sucede si un producto llega con una dimensión mayor hacia el cliente? Pues él va a tener gran satisfacción por tener un producto mucho más espeso, o puede decir de más gramaje, ¿cierto? De mayor tamaño. Pero si el día de mañana se hace la medida correctiva, se hace un ajuste de la banda o de la laminadora, y en ese momento ya se ajusta el tamaño, pues va a llegar con el tamaño adecuado o normal, va a ser más delgado que el que se había enviado, y entonces el cliente ya va a pensar que le están dando en la cabeza, que lo están tumbando o que le quitaron tamaño a las arepas. Entonces esos son los procesos que se deben evitar dentro de una línea de producción. Tiempos de espera, ya habíamos mencionado, existen en algunas empresas máquinas que son ineficientes, que generan un proceso de producción en un tiempo mucho más largo, y hay otras que pues son mucho más rápidas. Entonces es evitar que esas esperas en el proceso de producción se minimicen. Otro que lo podemos identificar es pues también las fallas de diseño en los diferentes procesos cuando se trabaja con maquinaria y demás. ¿Qué hace el modelo Using Time? Buscar la simplicidad. Le dice: sea fresco, sea simple, no se complique dentro del proceso productivo. Hágalo bien y hágalo con calidad. Entonces por eso nos menciona que cualquier enfoque que se adopte debe ser simple si quiere ser eficaz, ¿cierto? Ya habíamos hablado que la eficacia tiene que ver con la producción, que como factor o con que se puede manejar en el tiempo, ¿cierto? Dicen: los enfoques anteriores para la gestión de la fabricación se basaban en una gestión compleja para un sistema de fabricación complejo. En cambio, en una aplicación Using Time simplifica el flujo de materiales y luego superpone un control simple. Ahí le dice: si usted tiene un excelente flujograma, conoce muy bien su proceso, ¿cierto? Así como los ejercicios que ustedes están desarrollando, pueden generar un flujo de materiales adecuado, y pues el control o el ejercicio de la inspección no va a ser tan necesario. El Using Time diseña sistemas eficaces de identificación de problemas. Entonces, ¿qué nos dice? Para solucionar los problemas, estos deben ser previamente identificados, como el primer punto que se había mencionado. ¿En qué? En cuestión de tiempo y en cuestión de forma, ¿cierto? El Using Time incluye mecanismos que permiten detectar a tiempo
dichos problemas, ¿cierto? Por eso es importante manejar un control estadístico del proceso y la utilización del Kanban como una de las mejores herramientas. Esta es otra herramienta que la vamos a verificar, si Dios lo permite, las siguientes semanas, para que ustedes, como de estas tendencias de la administración o como herramienta que permite a la administración industrial mejorar un proceso productivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un control estadístico de ese proceso. ¿Y cómo hacemos ese control estadístico? Pues simplemente lo vamos a hacer a partir de la utilización de herramientas que me optimicen el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante un ejercicio cuantitativo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Obtenemos información, obtenemos datos que usted los puede analizar, y usted a partir de esto puede proporcionar soluciones. Un ejemplo: tenemos una línea de producción donde usted está desarrollando una productividad o una producción, ¿cierto?, de 1000 unidades, y dentro de esas 1000 unidades usted detectó un porcentaje de productos con defecto o defectuosos del 5%. ¿Cuál es la estrategia? Verificar cuál fue, en qué momento de tiempo o de forma de producción generó ese porcentaje de defecto, y llegar a ese punto y buscarle la solución. ¿Para qué? Para que el día de mañana ese 5% de productos defectuosos se minimice a un 3 o a un 2.5%. Otro ejemplo, pues aquí nos menciona del control de del ejercicio estadístico de calidad. Ayuda a identificar pues esas fuentes de los problemas, ¿cierto? Con el Just in Time, cualquier sistema que se identifique o que identifique los problemas siempre será beneficioso. Para evitar enmascarar esos problemas y pasarlos por alto. Entonces, por eso vamos a mirar estas herramientas, bueno, los sistemas de agarre, en métodos Kanban, que sirven en identificar problemas y buscar el beneficio para que esto se mejore. Tenemos otro tipo de sistemas de fabricación, que son, por ejemplo, trabajar con proveedores, faltas de calidad, procesos con cuellos de botella, entre otros. Entonces la idea es buscar cuáles son esos problemas necesarios e importantes para la empresa, y trabajar desde ahí. Cuando yo quiero, como empresa o como industria, trabajar un sistema Just in Time, ¿cierto?, debo tener unas condiciones para esa implantación o esa implementación. Entonces, ¿cuál es? Dice: con la aplicación de este modelo, la empresa adquiere capacidad de entregar al mercado un producto solicitado en un tiempo breve, con la cantidad requerida. Y aquí me hace falta y la calidad, ¿cierto? Porque no es hacer las cosas a prisa, no es generar grandes volúmenes, porque muchas veces por generar tantos volúmenes las condiciones de calidad pueden bajar. Entonces es importante tener esos tres aspectos identificados. ¿Qué hacemos con esto? Pues, ¿qué más se puede generar? Se pueden evitar los costos que no producen valor. Igualmente se obtendrán precios más competitivos en el mercado, ¿cierto? Y para que esta aplicación de un sistema Just in Time sea exitosa, hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, calidad perfecta. Chicos, pongan atención o ténganlo siempre como referencia. ¿Qué nos dice? Que el sistema Just in Time intenta que solamente se produzca aquello que se necesita en el momento en que se necesita, ¿cierto? Es por ello que se debe trabajar con un proceso de producción en un centro de trabajo o en una célula de trabajo o en un área de trabajo que tenga la calidad adecuada, que tenga las condiciones adecuadas, que tenga el personal adecuado, la maquinaria, los equipos que sean acordes a ese proceso y que ellos van a generar esa calidad que yo estoy necesitando. Además de eso, el control de calidad se va a realizar por un departamento, que él dice: el control de calidad que se realiza por un departamento es rechazado por el Just in Time.
O sea, ¿qué nos dice? Que no es importante tener control de calidad en cualquier proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con calidad, no la debo controlar. Pues sí la debo identificar en algún momento, pero ese ejercicio de control de calidad es ir a coger un producto, decirle esto está mal, regréselo a la línea de producción y vuélvalo a ensamblar o vuélvalo a rediseñar o vuélvalo a reparar. Entonces, ese just in time le dice no es ni importante. ¿Por qué? Porque ya los operarios van a generar calidad o van a garantizar la calidad de lo que ellos hacen. Es por eso que esto se relaciona en el ejercicio administrativo de tener operarios que tengan experticia, que tengan conocimiento y que sean competentes dentro del área de producción. Para esto, para poder garantizar esto, también es importante optimizar o mejorar con las máquinas que se están trabajando. Actualmente muchas empresas ya cuentan, ¿cierto?, con maquinaria que se encarga del control de calidad. Es un control automático donde se le dice si las piezas están mal colocadas, ¿cierto? Antes de empezar la fabricación, por ejemplo, dentro de un torno automático donde la pieza se incluye, él va a identificar y le va a decir, no, este no es el lado que se debe arreglar o se debe tornear o se debe hacer el proceso respectivo. Entonces él ya le solicita y le dice qué es lo que debe hacer y cómo la debe ubicar la pieza. Entonces otro caso, por ejemplo, una impresora. Cuando usted ya en la actualidad coloca la hoja, la impresora le dice si la hoja está bien, la hoja está mal, la hoja tiene un tamaño adecuado o no, ¿cierto? Para evitar un gasto innecesario, por ejemplo, de impresión o de daño de la página. Entonces ella le dice que simplemente la debe cambiar. ¿Qué está haciendo? Trabajar con calidad desde el inicio. Otro punto importante son las máquinas de uso general. Estas van a permitir que la fabricación de diversos modelos se haga con el fin de dotar flexibilidad al sistema. Es importante que todas las empresas o las industrias tengan en cuenta como punto importante trabajar con maquinaria que sea de calidad y a pesar de eso tener un excelente, por ejemplo, un plan de mantenimiento adecuado para que esas máquinas funcionen siempre igual, ¿cierto? No tenga ningún problema. Otro punto importante, si se quiere manejar o implementar un modelo de just in time, es trabajar con operarios polivalentes. ¿Qué significa el concepto de polivalencia? Que se puedan adaptar a los cambios, operarios que sean capaces de trabajar o de realizar diferentes tareas. Muchas veces eso de casarse con un puesto de trabajo no es importante, no es adecuado dentro de una empresa, porque muchas veces la rutina hace que el operario disminuya su productividad. Es por eso que se necesita demandar dentro del ejercicio de producción operarios que tengan esas características de que si un día una máquina necesita, no sé, una adecuación, pues el operario se pueda adaptar como a ese cambio, ¿cierto? Y generar flexibilidad con lo que lo habíamos estado mencionando. Entonces, por eso dice que los operarios tienen que ser capaces de utilizar diferentes máquinas, de realizar trabajos de mantenimiento, de llevar controles de calidad e incluso hacer sugerencias con el fin de mejorar el proceso productivo. No es importante, o sea, no se requieren operarios callados. El operario de calidad es aquel que propone, aquel proactivo, aquel operario activo que está consciente de la importancia de trabajar con calidad dentro de una línea de producción. Otro punto también que se debe manejar o que es importante en este ejercicio es la reducción en el tiempo para la preparación de una máquina. Cada máquina siempre tiene que prepararse antes de un lote. Entonces, ¿qué nos dice? El just in time reduce al mínimo el tamaño del lote, siendo lo ideal un lote unitario. Eso me quiere decir que yo no debo estar manipulando y adecuando una máquina tantas veces durante un día o dentro de una jornada laboral o calibrándola para trabajar o sacar diferentes productos. Un ejemplo, una empresa embotelladora. Si hoy estoy trabajando con una línea de refrescos,
pues yo no tengo que estar diciendo, no, hoy voy a trabajar, voy a hacer 100 jugos de mora, 100 jugos de lulo, 100 jugos de piña, 100 jugos de mango. No, simplemente dejo una máquina para no estar cambiando tanta producción y digo, un día preparo agua, al otro día preparo solamente gaseosa de piña, al otro día preparo solo jugo de mora. Entonces así se mantienen unos stock de trabajo pues adecuados, pero además no voy a estar limitando a fabricar diferentes productos dentro de una jornada laboral, porque ese tiempo que lo voy a generar para hacer cambios o ajustes dentro de la empresa, pues van a ser tiempos perdidos, que así lo toma el Just-in Time. La mezcla de productos modelos, nos dice, el Just-in-Time fabrica solo aquello que se necesita en el momento que se necesita, ya lo hemos mencionado, por eso es necesario que se fabriquen diferentes modelos a la vez con el fin de reducir el tiempo de fabricación y reducir el tiempo de lote. Entonces lo anterior obliga a reducir el tiempo de preparación de la máquina, ya habíamos dicho, generar unas cantidades adecuadas para la línea de producción. Un proceso de autocontrol. Ya habíamos dicho que los operarios deben ser capaces de realizar su propio control y no necesitar a alguien que los esté vigilando o que los esté presionando dentro del área de trabajo. Entonces ellos tienen que, a pesar de ser polivalentes, pueden realizar mantenimientos, ¿cierto? Que se lleven a cabo su control de calidad, sean capaces de mejorar dentro del proceso productivo, dentro de la práctica, hacer los famosísimos círculos de calidad, que esto es prácticamente un ejercicio que se hace al interior de cada célula o de cada área de trabajo. La parte del manejo de buzón de sugerencias, importante, donde ellos tengan esa opción de poderse manifestar hacia la administración o hacia la dirección o por otros medios, simplemente pueden ser vía correo, pueden ser vía telefónica, pero que tengan esa facilidad de comunicación, y así les va a permitir una mayor eficiencia dentro de su área de producción. Cuando hablamos de autocontrol, hacemos que los operarios sientan pertinencia de su área de trabajo, de su área de producción. Entonces esto es importante que se vaya desarrollando. El respeto por el personal. Cuando hablamos de un ejercicio de administración en la industria, podemos mirar que existe una jerarquía, ¿cierto? Pero esa jerarquía no implica que se genere por irrespeto, por implantación, sino que sea un proceso coordinado, sea un proceso adecuado. Es por eso que dice que aquí este proceso de respeto se debe generar por la participación activa de todo el personal dentro de la industria, y esto va a permitir que las actividades se mejoren como un proceso de mejora continua, lo que va a contribuir a elevar la moral de las personas, sentirse importantes dentro de su empresa, que esto permita un proceso de capacitación, de motivación a las personas o a los trabajadores para que ellos se puedan desempeñar muy bien dentro de su empresa, que generen o asuman esa responsabilidad de poder generar un producto adecuado para la empresa, y eso pues va a tener un gana-gana, ¿cierto? Una participación del empleado, porque él es el que va a generar a través de su conocimiento, sus habilidades, su capacidad de resolver los problemas, un proceso de trabajo en equipo, y va a orientar a que la empresa se proyecte hacia la calidad. Otro punto importante que el Just Do It lo maneja, le dice que la empresa no funciona sola, la empresa funciona con dos extremos a los lados de la línea de producción. Y de esos dos extremos, uno es el vínculo tan grande que debe tener con sus proveedores. Por eso dice que la relación con el proveedor es una manera de evitar despilfarro, ¿cierto? Es evitar esos excedentes en existencias, es reducir cantidades de pedidos, hacer que los productos lleguen a tiempo, que el tiempo de permanencia de un producto dentro de mi almacenamiento sea lo menos
lo menos posible, pues garantizando que el proveedor sí me va a articular o me va a garantizar esa cantidad adecuada, ¿cierto? Y en el otro extremo pues están los clientes, que ya lo hablaremos más adelante. Con respecto a la parte de los proveedores, la reducción de esos tiempos, por ejemplo, de los pedidos, hacen que la empresa funcione, ¿cierto? Entonces, cuando hablábamos que llegue el producto en cantidad adecuada a la línea de producción, es prácticamente decir que el proveedor me entregue el producto que yo necesito para transformarlo en el momento adecuado. Entonces aquí, ¿qué me dice? A través de esto puedo eliminar, por ejemplo, la burocracia, que es tanto papel que se genera con hacer el ejercicio de pedido, ¿cierto? Esas entregas eslabonadas, que el uno entrega al otro, que el otro al otro, ¿cierto? Simplificar la gestión de esas existencias, porque eso es lo más incómodo dentro de una empresa. Cuando no se tiene un buen vínculo con el proveedor, no se tiene una ¿cómo es? Una filialidad, ¿cierto? Unos acuerdos concretos. Entonces, cuando no se tiene esto con respecto a los proveedores, pues simplemente va a haber cambios o va a haber problemas dentro de la empresa. Y el otro es el vínculo de los clientes. Hacer que este cliente, como punto importante, como consumidor de mi producto, se sienta satisfecho y pues se dé cuenta que a la vez para este cliente yo voy a ser el proveedor. Entonces ahí se va a generar como esa cadena del just-in time. Entonces por eso dice que el cliente es el principal constituyente de este eslabón, del último, porque pasa a través de todos los proveedores y aquí la empresa llega a su punto final, que es el ejercicio de la distribución. Es importante incluir a los clientes dentro de esta aplicación del just-in-time. ¿Por qué? Porque su participación me puede mitigar problemas en la planificación, porque yo puedo llegar a unos acuerdos donde la fidelización, llegar a esa fidelidad del cliente con mi empresa para que él siempre me consuma en cantidades adecuadas, que sea constante, que sea permanente y que yo pueda garantizar que si lo voy a tener, ¿cierto?, a este cliente durante un tiempo, pues yo puedo decir, listo, cada cuánto usted me puede pagar la producción. Entonces yo le entrego y según esto hago mi planeación para poder hacer ese ejercicio de planeación, ¿cierto?, de esa programación de la producción. Aquí nos dice pues que esto se trata de llegar en 6 semanas, por ejemplo. Si yo tengo un programa donde voy a entregar en 6 semanas al cliente, el plazo de entrega de la empresa va a ser de 5. Entonces así puedo encontrar cómo cumplir los plazos. O sea, mi programación de entrega debe ajustarse a los requerimientos del cliente. Dentro del just-in-time se maneja una teoría de los famosísimos 6 ceros. Las vamos a ver. Primero, es la cero avería. ¿Qué me dice? Tiene un fundamento en la afirmación de que más vale no tener averías a disponer excedentes reparadores. La avería, ¿qué es? Es un proceso que me va a bloquear el proceso de producción. La avería o un daño o un defecto dentro de esa línea de producción va a deteriorar o va a irrumpir la continuidad de mi trabajo. ¿Qué me puede generar una avería? Me va a exagerar los almacenamientos intermedios, que esto es lo que sucede en muchas empresas cuando tienen un flujo semicontinuo, que yo les venía mencionando. Puede empezar a alimentarse de manera continua el proceso y puede en algún momento deteriorarse o dañarse no sé, puede ser un taladro, un torno, una fresadora o cualquier equipo que se esté manejando, y entonces sigue entrando el proceso, sigue entrando a las primeras etapas del proceso materia prima o materiales, y eso se me va a empezar a acumular. Entonces son los famosos almacenamientos intermedios o de material en proceso. Esto me va a incrementar trabajos del proceso, se va a alimentar rápidamente y de esta forma lo que se llama es generar como una empresa fantasma. O sea, se está produciendo mucho y no está saliendo nada, ¿cierto? El otro es el famosísimo la cero demora. ¿Qué nos dice?
que para el cambio de una herramienta o como máquina, ¿cierto? Como la demora de aprovisionamiento de pago, el retraso de correos o de aplicación de las decisiones. Todas esas son demoras, son los tiempos que se queda el proceso como en intermitencia, o sea, esperando a ver qué pasa, qué sucede. Y eso también se puede procesar o se puede presentar cuando yo estoy trabajando con proveedores o con clientes, esperando esas indicaciones de cuándo me va a traer el producto o cuándo será que me llega la orden de pedido. Entonces es importante que esa cero demora se maneje. Entonces por eso que dice que al igual que las averías, estas generan trabajos en curso en todo tipo, inmovilizan, esterilizan los recursos y pasan a engrosar ese concepto de empresa fantasma. Cero defectos. ¿Eso que me dice? Que se establece un ejercicio de que vale montar una organización que permita fabricar directamente productos de calidad, ¿cierto? A disponer de una organización que vaya a prevenir cómo hacer un proceso de control riguroso de calidad dentro de la línea de producción, ¿cierto? Entonces es importante que empecemos a trabajar desde el inicio sin defectos. Cero existencias. Entonces ya nos poner en práctica los 3 ceros anteriores, los 3 ceros precedentes, donde si yo estoy trabajando con 0 averías, 0 demoras y 0 defectos, pues voy a tener 0 existencias durante el ejercicio de producción. Y para esto es importante trabajar el modelo Kanban, que este es el que lo miraremos posteriormente. El 0 papeleo. Muchas veces las empresas están orientadas ya a minimizar todos esos protocolos de pedidos, de llenados, de archivo, porque pues simplemente es generar un ejercicio burocrático, o sea, tener papeles por todo, ¿cierto? Entonces le dice el Just in Time, no, o sea, generen un ejercicio de información más efectiva, más rápida y más precisa. ¿Para qué? Para que el proceso de toma de decisiones se articule directamente al ejercicio productivo. Y los 0 accidentes es reducir tanto accidentes para los trabajadores que están en curso como del material que está en el proceso productivo. Entonces evitar esos daños, evitar accidentes, evitar el daño a máquinas y equipos, porque eso va a bajar la productividad de la empresa. Y entonces cuando se genera un accidente, que es un acontecimiento violento, prevenible, ¿cierto?, que irrumpe el proceso normal del trabajo, se me genera un efecto iceberg. O sea, el daño que se mira es el cambio de la máquina, por ejemplo, o el cambio del trabajador, pero no se dan cuenta los costos que están detrás de todo eso. Entonces, hacer llamado, hacer pedido, el producto que está en proceso se va a deteriorar y esto es lo que se va a presentar. Y bueno, y con esto pues vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy. Listo, muchachos, les agradezco mucho y nos miraremos la siguiente sesión.